El mundo del marketing se activa para ti. Marketing Activo. Marketing Activo. El mundo del marketing se activa para ti con María Belén Tinajero. Marketing Activo. Bienvenidos a una edición más de Marketing Activo y es un gustazo estar con ustedes como siempre y es un gusto encontrarnos con amigos de toda la vida, pues que a quien están viendo en pantalla es André Obiol. Él es empresario y también presidente de la Federación Hotelera de nuestro país, bueno, de Ecuador, para quienes nos ven desde otros países del mundo. Gracias por seguirnos, Colombia, México, Argentina, como siempre los argentinos y los chilenos también. Qué gustazo intercambiar tantas experiencias. Y en este caso ya, pues a través de video, ¿no? Ya sacaremos los otros que están queriendo ahí poniéndose a la lista. Le hemos dado prioridad a Ecuador, evidentemente nuestro país donde hacemos base y donde nacimos. Así que con André vamos a conversar, siendo presidente de la Federación Hotelera del Ecuador. Justamente estuvo con la ministra de Turismo trabajando, recibiendo oficialmente, de manera oficial, todos los protocolos de bioseguridad. Y justamente por eso lo tenemos aquí en Marketing Activo, aunque nos conocemos años, sí, es verdad. Y me estaba reclamando. La primera vez en Marketing Activo, sí, es un horror, pero nos encontramos siempre en el tema gastronómico. Pues André en Ecuador no necesita mucha presentación, la verdad. Y vamos a hablar justo de esto. Los hoteles frente a esta situación de la nueva normalidad, que en realidad son nuevos hábitos, nuevos hábitos de consumo, nuevos hábitos propios de nosotros en higiene y todo lo demás. Entonces, André, empecemos por ahí un poquito. ¿Cuáles son los términos más que tú piensas que son o serán más difíciles de adaptar de los términos de bioseguridad hacia los hoteles? Ok, buena pregunta. Bueno, gracias María Belén por finalmente la invitación. Qué horror. La verdad, un gusto poder compartir contigo. Sí, mira, creo que tu pregunta es bastante amplia, pero creo que la voy a ordenar por partes de la respuesta, en el sentido que primero hay que entender que efectivamente aquí en Ecuador hubo un trabajo en conjunto de la empresa privada con el sector público, es decir, con el Ministerio de Turismo, y que en conjunto se elaboraron estos protocolos. Los primeros borradores de protocolos efectivamente eran borradores que nosotros no teníamos claro que si iban a funcionar o no funcionar, porque hay que tener claro algo: nosotros no somos expertos en pandemia y Correcto. Nadie en Ecuador lo era. De tal manera que empezamos a ver qué estaban haciendo los otros países que ya en cierta manera estaban con cierta ventaja en relación a nosotros, ventaja de un mes, de 2 meses, no Claro. hablo de investigaciones de años. Entonces, viendo un poco qué es lo que hacen ellos y qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Pero hasta el día de hoy, lo que sí te puedo decir es que ni ellos, ni nosotros, ni nadie tiene la verdad absoluta, porque estos protocolos siguen siendo modificados constantemente o adaptándose a lo que nos pueden decir que finalmente sí funciona o no funciona. Uh-huh. Sin embargo, este primer documento fue interesante. El primero era muy básico, el segundo, en cambio, fue demasiado completo, súper técnico, y después, claro, con el Ministerio analizamos y decíamos, bueno, tal vez estos protocolos van a representar pues inversiones importantes para los hoteles y restaurantes. Entonces, tal vez no hay que hacerlos de esa manera. Esto tiene que ser mucho más inclusivo y más básico, y sobre todo con medidas que realmente funcionen, ¿no? Así que por ahí tuvimos el aporte de algunos expertos del tema. En el caso, pues, por ejemplo, de hoteles y restaurantes, tuvimos el gran aporte de Mauricio Letort, que él es ingeniero de alimentos, y que Correcto. resulta pues que él es un fanático del COVID, en el buen sentido, ¿no? No Claro, de analizar, de todo cómo va a ir, claro. De estudiar. Oye, y Mauricio te puede dar una charla magistral de 5 horas del COVID, de todo lo que hace, lo que no hace, cómo se comporta, ¿no? Él ha investigado mucho sobre los papers que hay en Europa, que hay en Estados Unidos sobre el COVID. Entonces, él creo que fue una de las personas que más ayuda nos dio en este tema. Y finalmente se sacó un primer protocolo. El primero que salió fue el de alimentos y bebidas. Y un poco, ¿por qué alimentos y bebidas y no los otros?
Muy simple. La razón es que el primer gremio que se organizó y que pidió que exista protocolos fue el gremio de alimentos y bebidas, ¿sí? En Quito, en cuestión de una semana, se organizó la agremiación de restaurantes de Pichincha. En Guayaquil, semana siguiente, se organizó la agremiación de restaurantes de Guayas. Y prácticamente entre los dos, sumaremos entre puntos de venta y todo, habrá tal vez más de 3.000 empresas que están sumadas, ¿no? Pero esto te hablo en cuestión de una semana. Así es, así es. Ese fue rapidísimo. Y los que quieran verlo, pues está publicado en nuestro sitio web en www.marketingactivo.com. Ahí está todo el documento completo. Sí. Perfecto. Entonces, el documento sale se publica, y esto es el documento, hay que entender que es el documento, el protocolo de bioseguridad, que sirve como base para que los COE cantonales puedan a su vez emitir, si quieren adaptarlo, eso es importante, ¿no? Que el COE cantonal, los protocolos que han estado emitiendo, es importante que no sean protocolos que se oponen al del MINTUR. Es como decir algo así. Correcto. El protocolo que rige a nivel nacional y el más importante, el número uno, el dios, el papá de los protocolos, es el del MINTUR. Después vendrán los protocolos del COE cantonal, ¿sí? Que estos protocolos son los que se emitieron con ciertas adaptaciones a los diferentes cantones, porque finalmente todos tienen, pero como base siempre sigue siendo el del Ministerio de Turismo. Y después vienen los protocolos que cada empresa finalmente los emite. Hay empresas de cadenas hoteleras, por ejemplo, conversábamos con Francisco Ventimilla, el gerente de Hotel Hilton de Guayaquil, me decía, mi protocolo que yo tengo en Hilton es un documento de 700 páginas, ¿no? Entonces yo de broma, oye, cuando termines de leerlo ya habrá pasado la pandemia, ¿no? 700 páginas de protocolo lo que hay que cumplir. Claro, Hilton, ¿no? Una cadena. Claro, un Hilton que además se debe a los protocolos internacionales también en ese caso. Entonces la cadena emite para todos y pues listo, todos se suben, ¿no? Después tienes los protocolos que finalmente cada empresa lo está haciendo en base al primero, que es el protocolo del Ministerio de Turismo, y segundo, el protocolo del COE cantonal, que normalmente es el mismo, con algo más, ¿sí? Puede ser, no quiero decir que es, puede ser. Y finalmente, el de la empresa es lo que dijo el Ministerio de Turismo más lo que dijo el COE cantonal, y si yo le quiero meter algo más, pues le meteré algo más al protocolo, ¿sí? Yeah. En la hotelería, efectivamente, la semana pasada lo recibimos y con mucha felicidad, con mucha esperanza, porque esto quiere decir que somos el segundo subsector del turismo que estamos ya listando motores para aperturarnos, ¿sí? Y esto quiere decir que teníamos que tener ya nuestro protocolo. Ha habido reclamos de los otros sectores del turismo y que nos han dicho, a mí personalmente me han dicho, ¿y por qué todavía no tenemos el de operaciones turísticas? ¿Por qué todavía no hay el de eventos, por ejemplo? ¿Sí? El protocolo de organización de eventos. Y la verdad no es que no los hay, sino que todavía esos gremios se han organizado, se demoraron unos pocos días más, y claro, esto implica que el Ministerio tiene que socializar estos protocolos, tiene que trabajarlos con el sector privado, con los gremios, después tienen que mandarlos al COE nacional, en COE nacional tienen que aprobarlos y después se emiten finalmente los protocolos. Entonces no es cuestión de, listo, mándame un documento, te lo apruebo y se publicó. Perdóname que te interrumpa ahí, André, este proceso me parece fundamental que quede bien claro, o sea, no es una cosa como tú dices que hago una redacción del documento y ya está. ¿Cuáles han sido en ese sentido los análisis más profundos que ustedes han hecho como sector hotelero? Hay mucha gente en el tema eventos. Obviamente los hoteles viven también en parte de su presupuesto por eventos, digamos así, grandes salones, incluso hoteles de primera línea con grandes salones que han sido los clásicos lugares para realización de eventos, tanto en Quito, Guayaquil, Cuenca, yo diría que Manta incluyendo, pero obviamente las dos ciudades grandes y creo que Cuenca viene atrasito. Pero ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo ves tú que también para que sea un ejemplo para los otros subgremios del campo turístico? Mira, como te digo, nosotros a la base somos ignorantes de hacer protocolos, y eso tenemos que decirlo. Nosotros somos hoteleros, somos restauranteros, somos profesionales de lo que somos, de lo que hemos estudiado y trabajado. Entonces, efectivamente, nosotros este producto final del protocolo es la sumatoria de
varias conversaciones de levantamiento de protocolos que han venido del exterior, de varias universidades del exterior, de varias asociaciones del exterior, que hemos ido copilando, sumando esta información, más las recomendaciones que hace la OMS, más las recomendaciones que pueden hacer, por ejemplo, la American Culinary Federation, que puede hacer la Academia Culinaria de Francia, es decir, de varias asociaciones del mundo, se va formando un documento, ¿sí? Y este documento se analiza con el MINTUR y se analiza con el sector privado para ver si es aplicable, y se analiza también con el Ministerio de Salud, porque obviamente son parte del COE nacional, ¿no? Claro. Entonces, una vez que se determina que todo lo que se está proponiendo sí es viable, el COE nacional lo aprueba, ¿sí? Pero ha pasado por varios expertos, no como digo, no es un documento así nomás a la altura, ha pasado por varios expertos, y en nuestro caso, por ejemplo, en el tema sector restaurantes, sector alimentos y bebidas, nos han considerado para que demos nuestra opinión para ver si es aplicable, no tanto para que demos nuestra opinión para ver si en temas de bioseguridad vamos a matar al SARS-CoV-2, al virus del COVID de esta manera, porque eso no sabemos, la verdad, pero sí es aplicable. Nos dicen, ok, por ejemplo, el uso del armonio cuaternario, ¿no? Este químico que se ha utilizado. Estamos claros que efectivamente el armonio cuaternario sirve para higienizar superficies, ¿sí? Pero que tú pases en un túnel donde te rocían armonio cuaternario, si no mueres de COVID vas a morir de cáncer, porque es un producto tan nocivo a la salud. Así es, ¿sí? Así es. Sin embargo, y esto también aclaro, es importante que nosotros trabajemos en base a los protocolos que estén establecidos y aprobados. Y si ustedes en sus negocios quieren poner protocolos adicionales, porque esto representa una oportunidad de mercado, esto representa que tal vez tengas más clientes, ¿sí? Háganlo. O sea, nadie les va a prohibir. Claro. ¿De acuerdo? Si tú quieres poner un túnel de armonio cuaternario, más un segundo túnel de ozono, más un tercer túnel que te reciba un médico pagado dentro de tu restaurante para que te tome la temperatura y todo el tema, hazlo. ¿Sí? Si esto te va a representar mayores ingresos, te va a representar una oportunidad en el mercado, háganlo, sin problema. Nadie les va a prohibir. Ahora, hay que diferenciar entre lo que sirve y lo que no sirve. ¿Sí? Pongo, por ejemplo, que eso también me explicaba justamente Mauricio Letor, me decía, mira, ¿de qué sirve que reguemos alguna solución a base de cloro en las llantas de un carro, por ejemplo? ¿Ya? Claro, cuando sí, el SARS-CoV-2 muere a los 60 grados y la llanta de un vehículo cuando rota, ¿sí?, sube de manera rapidísimo, ¿no? Claro. A los 70 grados. Entonces, simplemente porque el vehículo ya está rotando sus llantas están a 70 grados, pues ya matamos al SARS-CoV-2 que pudo haber estado impregnado en las llantas. Entonces, ¿qué sirve rociarle además cuando entramos a organizaciones, a casas, a lugares, a edificios, centros comerciales que nos rieguen armonio cuaternario, es una solución de cloro en el vehículo? La verdad, nada. Pero en la mentalidad del consumidor sí sirve mucho, porque al COVID no se lo gana solo por las medidas de bioseguridad reales sanitarias, sino se le gana por la psicología. Entonces, si en el centro comercial, o efectivamente cuando estoy entrando, me rocían armonio cuaternario, y además me toman la temperatura, y además me prueban la saturación de oxígeno, y además me hacen las preguntas para ver si está en un ambiente donde existe alta dosis viral, o está en contacto con alguien, pues yo voy a decir, wow, qué buenos controles, vengo seguro al centro comercial que me estén haciendo todos estos test. Pero en el protocolo hay que tener claro, no está nada de eso establecido, no se pide absolutamente nada de eso. ¿Sí? El fin de semana que pasó como sabes, Guayaquil, San Borondón ya están aperturados. Tuvimos un caso que uno de los restaurantes Doro, que tienen varios locales famosos de Guayaquil, decidió poner justamente entre los puestos estas separaciones de plexiglas, ¿no? Se fue el nombre en español. Plástico transparente, ¿no? Sí. No sé. Sí, sí. Sí, el plástico transparente, que es casi no es vidrio. No se fue el nombre ahorita. Lo pusieron para separar cada cubículo, ¿no? Y hubo varias personas de Guayaquil que reaccionaron diciendo, pero ¿cómo es posible que pongan esto? ¿Sí? Si esto no está regulado por ningún protocolo lo pide. Y me escribían reclamándome a mí, le digo, oye, a mí que me escriben, pero deme su opinión. Mire, mi opinión es la siguiente: si usted en su negocio, porque me escribían restaurantes, en su negocio
usted cumple con lo que pide el Ministerio de Turismo a través de su protocolo, más lo que pide el protocolo que emitió pues el COE cantonal de San Borondón, ¿sí? Cumple con eso, está bien. Si usted adicional quiere poner otros recursos o quiere poner otras medidas, está bien también, ¿sí? Claro, depende de la capacidad de dinero que tengan de inversión, depende de la oportunidad que quieren darse con el mercado, depende también de que efectivamente tienen que realizar una buena comunicación de todos esos protocolos adicionales para que el mercado reconozca y diga, wow, qué bien, ahora están poniendo más protecciones o de alguna manera estoy más seguro yendo allá o cosas por el estilo, ¿no? Esto es psicológico. Porque finalmente, imagínate lo que representa poner protecciones. Si tú realmente quisieras higienizar el espacio, ¿sí? Quiere decir que constantemente tienes que higienizar, desinfectar todos estos cubículos, ¿sí? Entonces significa más tiempo, más trabajo, más gente, más espacios que higienizar, ¿de acuerdo? Entonces, estás metido ahí adentro, dices, claro, estoy bien, estoy cubierto, no, aquí si alguien estornuda, tose por afuera, listo, aquí no voy a entrar en el cubículo. Claro. Sí, pero si tú estornudas y toses y tenías el SARS-CoV-2 en tus manos y te sentaste en la silla y topaste el cobertor que está alrededor tuyo, ¿no? Obviamente representa más trabajo de higienización en los espacios, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos claro es que lo único que funciona, ¿sí? Son tres cosas, ¿ya? Mascarilla, definitivamente, y por favor, mascarillas que funcionen, porque ahora hay mascarillas de todo tipo, ¿no? Hay mascarillas ahora de nada. Sí. ¿Sí? Hagan las pruebas, pásenle un spray con agua ahí para ver qué resulta, ¿no? Entonces, por favor, mascarillas que funcionen, ¿no? ¿Sí? Segundo, lavarse las manos. Ni siquiera los guantes son una medida, a pesar que en ciertos lugares nos han pedido usarlas. ¿Por qué? Porque los guantes, siempre hemos sabido esto en hotelería y en restaurantes, el momento que nosotros nos ponemos los guantes, en nuestra cabeza pensamos que tenemos las manos limpias, ¿sí? Automáticamente. Claro. Y dejamos de lavarnos las manos, porque tengo guantes. Como tengo guantes, tengo manos limpias. Y empiezo a topar absolutamente todo, pero tengo manos limpias porque tengo guantes, ¿sí? Claro. Entonces, el guante, en Quito ya se lo prohibió. En muchos países de Europa, por ejemplo, sales con guantes y, oye, la gente te hace bullying diciendo, ¿qué te pasa con guantes, no? ¿Por qué? Porque el guante se sabe que no ha resultado una medida eficiente. Lo que sí debes hacer, al menos que tengas la capacidad de cambiarte tus guantes, como estar en un quirófano, es decir, que te cambias constantemente tus guantes, recomiendan hacerlo cada 2 horas, siempre y cuando no estés topando la misma superficie. Si topas muchas superficies, pues ya no sirve nada, ¿no? Entonces, pero ¿implica qué? Imagínate lo que es cambiarte guantes cada 2 horas. En la empresa, a todos tus meseros, cocineros, comensales y demás, es una inversión gigantesca en guantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más recomendable como política? Que se lave la gente las manos constantemente, ¿sí? Y lavarse con agua y jabón y que tengan pues el higienizador de alcohol prácticamente al menos del 70%. Hay una cantidad de alcoholes también que circulan por ahí que están menos del 70%. No funcionan, tienen que ser, eso sí, 70%, ¿no? Esa es la segunda medida, ¿ya? Y la tercera es el distanciamiento, ¿sí? Es todo, porque ventajosamente el SARS-CoV-2 no es un virus aéreo, no se mantiene en el aire, no vive en el aire, flota un poco lo que le permite flotar por su bajo peso que tiene en el aire, ¿sí? Pero al poco tiempo cae al suelo. Pero este distanciamiento, cuando tú hablas, se ha comprobado ya científicamente que cuando hablamos, nuestros virus, babas, saliva, todo lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Puede llegar a 1 metro de distancia mientras estamos conversando, ¿no? Ya si quieres escupir, obviamente ya puede ser como, ¿no? Otra cosa. Pero cuando conversas, llega hasta 1 metro. Entonces, distancia considerable que es 1,5 metros, y por eso en los locales, en bancos, supermercados y demás, tenemos que mantener esta distancia. Eso es todo, son las 3 medidas comprobadas que realmente funcionan. Ahora, lo demás también, tenemos estas superficies, alfombras, ¿no? Para el piso. Eso te iba a preguntar justamente. André, ¿qué pasa con los hoteles que la gran mayoría, si no todos, y si me equivoco, me corriges, por favor, tienen alfombra en los pisos, exceptuando yo creo que muchos los de la costa, donde claro, el ambiente en sí mismo es diferente, en la Amazonía, en nuestro país, ¿no es cierto?, donde incluso se utiliza caña, en muchos hoteles incluso de muy alta gama, y los que no son tan de alta gama, pero que también son muy lindos y muy recomendados para
para ir, para pasar un fin de semana y etcétera, como normalmente, digamos, poco a poco lo hacíamos en Ecuador. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las superficies tipo alfombra, los salones Es lo mismo. técnicos? O sea, están totalmente ¿Quieren cerrados. ponerlo? Pónganlo. Si quieren, es más, tú has pasado por esas alfombras. ¿Has preguntado qué líquido está en la alfombra? No, nunca. Nunca. O sea, Nunca. ¿quién ha preguntado? Nadie. Confío, en mi caso, y Pueden creo que estar echando todos es agüita. que Sí, confiamos en la limpieza de esos hoteles, pero ya. Pero fíjate la guerra psicológica cómo es. Hay una alfombra y tú feliz saltas y todos saltamos felices en la alfombra para higienizar nuestros zapatos. ¿Sí? ¿Pero qué habrán puesto? ¿Será agüita con jabón? ¿Será efectivamente abono cuaternario? ¿Será una solución de cloro? No sabemos. ajá, Pero nos sentimos a gusto de hacerlo. Entonces, nuevamente, uno dice, llega a un local y dices, wow, estos señores sí cumplen con todos los protocolos, entonces yo voy tranquilo a comer, a desayunar, voy tranquilo a comprar mi pan, voy tranquilo a este supermercado, voy tranquilo a este ujú, restaurante. ujú, Entonces, háganlo, ujú, háganlo, háganlo por todo lado, porque finalmente, como digo, al virus no solo es un tema sanitario, hay que ganarle la guerra psicológica, no al virus, pero a los consumidores, para que nosotros también estemos tranquilos y que ya sobrepasemos esta etapa pues, de ujú. pánico, de miedo que tuvimos al inicio, no nos descuidemos efectivamente, ¿no? Claro. Porque no es que, ahora yo siempre digo, en estamos en la etapa que estamos acostumbrados, ¿sí? A convivir con el virus y a tener estas medidas de higiene que estamos aplicando en nuestro hogar y demás. Pero tenemos que salir ya de la etapa de pánico, ¿no? Porque Correcto. tenemos que ya pasar la resiliencia, tenemos que empezar a la reactivación de la economía de nuestros negocios, ¿no? Entonces, y para eso ya nuestra mente tiene que estar clarita que pánico lo dejamos de lado y vamos a tomar las decisiones con cabeza fría en todo, ¿no? Entonces, volviendo a las medidas, háganlo todo lo que puedan porque finalmente todo ayuda, todo es un argumento adicional para generar esta tranquilidad de los consumidores y que el consumidor diga finalmente yo voy tranquilo a consumir en este lugar porque ahí me cuidan, ¿sí? Perfecto. Mira, el caso de los famosos delivery, ¿no? Yo hace Ajá. tiempos, pongo como ejemplo, hace tiempos pedí a Rappi y vino un chico a dejarme en Rappi. Oye, el pobre chico debe haber estado con muchos deliveries, un día de calor, llegó completamente sudado, ¿sí? Yo recibí con temor la comida, ¿ya? Correcto, correcto. Recibí con temor y dije, ¿qué hago? ¿Me como o no me como? O sea, hasta ese punto. Pasaron unos días y pedí directamente a un restaurante que en cambio vino el señor del espacio, ¿no? Máscara, mascarilla, vestido de blanco. Me puso un mensaje diciendo, señor Andrés, su producto fue higienizado en el restaurante y además, por favor, sus manos, y le echó producto pues a todas mis fundas y todo. Y yo ese rato dije, wow, que este sí me como con gusto, este sí me voy a comer con tranquilidad, ¿ya? Sí, sí, Ya sí. cuando estaba consumiendo dije, oye, yo acabo de caer en el juego este del pánico de Sí. la pandemia. Porque el uno, efectivamente, el de blanco, el todo, pudo haber estado en su traje. Yo no sé si lavó su traje cuántos días. Andaba en la calle con su traje. Fue a hacer un delivery antes a una casa. ¿Quién sabe que esa persona le estornudó o le transfirió en la mano? Él se hizo esto y tiene tu vida Ujú. acá. Él se volvió a hacer esto y me pasó a mí. ¿No es cierto? Pero como estaba de blanco y completamente higienizado, pues él no me transmite COVID. Pero el señor que vino sudado en la moto con casco, él sí es un portador de COVID, de Ujú, SARS-CoV-2, ujú, ¿no? ujú. Mira lo equivocado. Interesante, ¿no? Es súper interesante porque mira el juego mental y en ti mismo que estabas incluso haciendo o estás metido con el tema 100% casi a diario. Y en eso yo quisiera que me cuentes un poquito con los hoteles que tienen la posibilidad de pasarse a hacer, ¿cómo le dicen? Se me va el nombre técnico, pero que reciben como medio hospital. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hay, no Ok. hay? Mira, efectivamente, te voy al caso de Quito. Inicialmente, cuando ya se anunciaron estos vuelos humanitarios que venían Ajá. para la ciudad, se pidió que ciertos hoteles aperturaran para recibir a los vuelos humanitarios, Ujú. porque lógicamente el gobierno puso la condición que la gente podía retornar al país normal, los que estaban de vacaciones, viviendo afuera y todo, querían regresar a sus familias, porque había la incertidumbre de esto, hasta cuándo va a durar, o sea, no sabíamos Correcto, si era el sí. fin del mundo, ¿no? Hasta eso Sí, nos sí, sí. preguntábamos. Creo que se acabó el fin del mundo, ya llegó el fin del mundo, se acabó todo.
Entonces, todos queríamos volver a nuestras casas. Toda esta gente, claro, venía al Ecuador y por protocolo de la regulación del COE Nacional dijeron que tienen que pasarla a hacer la cuarentena, que en realidad eran 13 noches, 14 días que había que hospedarse en un hotel. Y al final de los 14 días tenías que hacer una prueba que venía de gente del Ministerio de Salud y verificaban si eras positivo o negativo. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Varios hoteles se beneficiaron al comienzo pues, de esta ocupación, ventajosamente por los hoteles, porque la verdad, hoteles en Quito y Guayaquil estaban en el país entero, pero Quito y Guayaquil al recibir vuelos humanitarios se beneficiaron de esto para, en cierta manera, darle un respiro a su flujo de caja. Correcto. Después, ¿qué pasó? Siguieron viniendo vuelos humanitarios y los hoteles se siguieron inscribiendo. Hasta hace 2 semanas teníamos ya 96 hoteles en la ciudad de Quito, ¿sí? Entonces, los hoteles también me empezaron a escribir a mí, pero Andrea, ayúdame a llenar el hotel. Oigan, ¿qué puedo hacer? Yo como Federación Hotelera simplemente hemos apoyado con protocolos, hemos ayudado a recomendar a los hoteles a que ingresen, cómo hacer el proceso y demás, ¿no? Pero yo no soy quien llena los hoteles. Sí se identificó, y esto sí debo denunciarlo, ¿no? Como lo he hecho en varias entrevistas, que se volvió una mafia este tema de los vuelos humanitarios y los hoteles. Porque en ciertos países, mira cómo sucedían las cosas. Tú te inscribías aquí, como con tu hotel, en el Ministerio de Turismo. ¿Ok? El Ministerio de Turismo ingresaba todos los datos de tu hotel, tarifa y todo lo demás, y esto enviaban a Cancillería. De Cancillería enviaban a sus consulados y embajadas para que esos a su vez transmitan a todas las personas que tienen este vuelo humanitario y que escojan el hotel donde tenían que hospedarse. Hasta ahí funcionaba bien el concepto, ¿no es cierto? La teoría. ¿Qué pasó en la práctica? Que la lista llegaba incompleta. ¿Quién sabe qué pasó? Después hubo una cantidad de gente que empezó a pedir comisiones, ¿sí? Empezó a haber sobreprecios, imagínate. Entonces, ¿qué de humanitario tenía esto? Absolutamente nada, se volvió una mafia, ¿ya? Y me llamaban a mí a decir, oiga, André, pero ustedes no sé, y estamos denunciando. Y comuníquese con Cancillería, lo estamos haciendo. Y el Ministerio de Turismo también tuvo que emitir un comunicado diciendo que ya no se iba a poder tercerizar esto a través de operadores de agencias de viajes, que tenían que la gente decidir entre los hoteles que estaban en el listado, escoger el hotel, y el único requisito es que previo a que se embarque en el avión tenían que tener la confirmación por escrito de impresa, ¿no? Obviamente de la computadora, que ya habían reservado en el hotel y que tenían su espacio confirmado en el hotel. Era todo, ¿no? Pero, oye, debo decir esto, a nivel del mundo se volvió mafias esto. Que las comisiones, que solo aparecían ciertos hoteles, entonces decían, oye, yo me inscribí, y resulta que, porque además se descubrió fácilmente esto, porque resulta que uno siempre tiene amigos en un vuelo, que uno le dicen, oye, pero Andrea, tú me dijiste que había tantos hoteles y a mí me están presentando solo 3. ¿Quién te presentó? Aquí en tal no, en tal consulado, en tal lugar o tal cosa. Me están diciendo que solo están inscritos en este vuelo estos 3 hoteles, ¿no? Entonces se volvió una mafia. Y esto sí, realmente a mí me molestó muchísimo porque imagínate, estamos en una crisis mundial. Estábamos pensando que se acaba el mundo. No sabíamos si íbamos a morir de aquí a finales de mayo o de junio. No sabíamos, ¿no? Acuérdate cómo fue esto al comienzo, ¿no? Así es. Y que además aprovechen de circunstancias. Para mí esto era corrupción. Aprovecharse de circunstancias de importar medicinas al país y que haya sobreprecios, ¿no? De importar instrumentos médicos que lo hizo el IES y con sobreprecios. No, perdón, pero no. Esto ya es crimen de humanidad, o sea, esto merece pena de muerte a esta gente, ¿no? Sí, no podemos abusarnos de la gente en el momento que estamos atravesando una crisis sanitaria y en consecuencia social y en consecuencia económica, ¿no? Entonces, eso sucedió con los hoteles. Ahora ha cambiado muchísimo este tema porque todavía hay vuelos humanitarios, pero existe tanta oferta de hoteles. Solo para que tengas una idea, un vuelo humanitario, imaginemos que un avión llega completo, son 120 personas, ¿no? De eso, actualmente en Quito tenemos cerca de 3.000 camas disponibles para los vuelos humanitarios. Entonces, son 120 personas que tienes que dividir entre 3.000 camas. Entonces, ¿qué pasó? Ya muchos hoteles dijeron, la verdad, prefiero hoy cerrar mi hotel y esperarme, liquidar a toda la gente y esperarme que se reactive, a tratar por tarifa, porque además esto también sucedió en los hoteles. Todos los hoteles necesitan pues ocupar sus camas. Y empieza a haber una guerra de tarifas, que la existe todavía el día de hoy, ¿sí? Claro, la tarifa que normalmente tenía un hotel de lujo, $70, $80, $90, ahora está en $40, ¿sí? La noche.
Entonces empieza a haber esto que se llama el dumping, una guerra tarifaria tremenda. Entonces hay hoteles que finalmente no aguantan, no resisten, dicen, no, prefiero cerrar y esperar. Y es en el proceso que estamos ahora, ¿no? Muchos hoteles están diciendo cerrar, no diría de manera definitiva, ¿sí? Pero van a estar cerrados por lo menos unos buenos 6 meses, ¿no? Sí. ¿Cuántos hoteles tenemos? Vamos un poquito a las cifras, André. ¿Cuántos hoteles tenemos a nivel nacional? Y luego le bajamos a Quito y Guayaquil. Híjole, buena pregunta. A ver, solo lo voy a consultar, me mandaste a hacer deberes aquí. Te mandé a hacer deber. Lo que pasa es que tengo datos de los hoteles que tengo en la Federación Hotelera, ¿ya? Ditos, que ahí estamos cerca de 700 hoteles, ¿ok? Pero nosotros recuerda que tenemos hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Correcto. Ok. Después está otra federación, otra asociación, perdón, que están los hosterías del país. ¿Ya? Sí, es verdad. Después tienes la otra asociación, que son los hoteles medianos y pequeños, que incluye, agrupa hostales. ¿Sí? Entonces tendría que ser la sumatoria de todos para darte la razón sobre cuántos hoteles en todos los niveles de hoteles o categorías de hoteles tenemos a nivel de país. En todo caso, en la federación a la que tú representas, donde tú eres presidente, están cerca de 700. Sí, casi 700 hoteles. Sí, de todos esos, 3, 4 y 5 estrellas, ¿no? 3, 4, 5 estrellas. De esos, digamos, se reparte, yo diría, un poquito más en Quito que en Guayaquil, ¿o cómo va eso? Definitivamente, claro. Toma en cuenta, Quito estaremos cercanos a los, dentro de esa clasificación, estaremos sobre los hoteles, Guayaquil estará sobre los 90 hoteles y el resto pues divididos a nivel nacional, ¿no? Ya. De estos hoteles en específico, de este tipo de hoteles, 3, 4, 5 estrellas, que están en tu federación, ¿cómo ves tú que va a ir en estos próximos meses, o sea, a terminar el 2020? Vemos que en otros países del mundo ya se están abriendo vuelos con todas las precauciones del caso. Sin embargo, como que hay una tendencia hacia retomar, hacia reabrirse. En Ecuador, bueno, ya se pone como fecha tope el 15 de junio de vuelos interprovinciales, digámoslo así. Sin embargo, no es el público que, digamos, viene para ese tipo de hoteles. ¿Cómo ves en esto? ¿Cómo va a terminar el 2020 con esto? O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuántos están cerrando? ¿Cuántos se han puesto en la lista? Decíamos antes también el tema de eventos, o sea, los hoteles estos, muchos de los de 5 estrellas, el negocio gira también mucho con el tema de los eventos. ¿Cómo ves esta cosa? Yo sé que nadie tiene la bolita mágica, quisiéramos todos tener una bolita mágica, pero nadie la tiene, lastimosamente, y con esto del SARS-CoV-19 no se sabe, pero ¿cómo ves en Ecuador esta situación? A ver, te voy a responder con datos que no son nuestros, con datos un poco de las grandes investigadoras, grandes empresas que hacen research a nivel de turismo en el mundo, universidades que están dedicadas pues al turismo netamente, ¿no? Como Cornell, como Lyon en Suiza, entre otras, ¿no? Hemos recopilado muchos informes de parte de ellos, pero la verdad, yo lo que sí me ha impresionado es que cuando uno lee los reports de ellos, coinciden en muchas cosas, ¿sí? Y muchos de estos reports lo han hecho en base a investigación de mercados, en base a investigación de comportamiento del consumidor, ¿no? Claro, las encuestas que se han hecho están hechas en momentos del confinamiento, ¿sí? Y momentos que todos los países estamos viviendo la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, eso aclaro que no fueron hechos antes de la pandemia, sino hechos durante la pandemia. Que esto quiere decir que posiblemente nuevamente cambien los resultados. Claro. El momento que haya la vacuna o el momento que haya que la pandemia nos demos cuenta que finalmente está disminuyendo por la cantidad de contagios y de fallecidos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que dice el mundo? A ver, número uno, por ejemplo, el 60% de la población, de los potenciales turistas del mundo, ¿sí? No quieren viajar mientras no exista una vacuna. 60%. ¿Ok? Es gravísimo. ¿De acuerdo? En turismo, hablando de todos los segmentos de turismo puro de ocio, esparcimiento, negocios,
segmento más y demás, ¿no? Entonces, 60% no quiere viajar mientras no exista una vacuna. Ya. 2, en el segmento de las subcategorías de turismo. Turismo muy afectado, es la última industria que se va a recuperar, pero dentro de los subsectores del turismo está los cruceros. Los cruceros es el último que se va a recuperar, ¿sí? Y esto debido a que nadie quiere subirse a lugares donde hay un gran confinamiento de gente, donde hay gran aglomeración de gente. Y el crucero, recordemos que creo que fue en el mes de marzo, por ahí tuvimos un caso de un crucero en Florida, ¿no? Que todos se contaminaron a raíz del sistema de aire acondicionado. Entonces, antes de dar la vuelta al mundo, pues nadie quiere subirse a cruceros, ¿ok? Los cruceros vetados por... problemas de ese crucero, tuvo hasta problemas de que le reciban en países, ¿no? Acá, Claro, finalmente Florida lo recibió. Así es. Después tenemos el problema de todo el segmento MAES, el segmento de turismo de convenciones. ¿No? ¿Quién va a querer meterse en una convención donde hay una gran aglomeración de gente? Nadie. ¿Sí? Entonces, al menos que tengan protocolos y nos pongan trajes de astronauta a todos los que vamos a ir a la convención, pero por el momento nadie quiere ir a convenciones. ¿Sí? Entonces, difícil, muy difícil que se recupere esto rápidamente, ¿no? En el tema hoteles, efectivamente los hoteles que vivían de convenciones, que vivían de eventos sociales, están muy complicados en su flujo de caja. Hay muchos hoteles en el país que prácticamente su 50-60% de sus ventas representaba pues eventos sociales, sea desde el pequeño seminario de 6 personas, ¿sí? Hasta el gran matrimonio de 2,000 personas, ¿de acuerdo? Entonces, van a tener muy severas complicaciones en sus flujos de caja. Después está la tendencia que dice que el mercado, los viajeros, porque son turistas puramente, ¿sí? Van a preferir destinos, obviamente, donde hay menos reports de contagios, ¿sí? Y no van a buscar tampoco quedarse en resorts de vacaciones u hoteles grandes. Van a buscar preferentemente hoteles boutiques, hoteles pequeños, donde no tengas tanta aglomeración de personas y que el trato sea más personalizado, ¿sí? Entonces aquí las grandes cadenas están un poco asustadas. Por ejemplo, bueno, los que tienen multisegmentos dicen, no importa, si yo tengo mi hotel de 600 habitaciones que están destinados al segmento más complicados, pero están metiéndose en segmentos de hoteles pequeños, tipo boutique, 10, 15, 20, 25 habitaciones, ¿no? Conceptos más personalizados. Estos son los que van son los balancear que primero de alguna manera, ¿no? Así es. Los otros van a tomar más tiempo en recuperarse, pero este tipo de hoteles son los que primero van a recuperar, ¿no? A nivel de restaurantes, los más afectados definitivamente son el segmento fine dining, o sea, restaurantes de alto nivel. ¿Por qué? Porque no es que te contamines más de un fine dining que un fast food. De hecho, tienes más opciones de contaminarte en un fast food que un fine dining. Claro, por supuesto. Porque los procesos de recepción de gente en un fast food es mucho más grande y te toca aplicar más protocolos de sanidad, ¿sí? Que un fine dining. El problema es que no siempre existe la voluntad de salir a comer, a celebrar y toparse con gente, o sea, tener una vida social, porque un restaurante fine dining, más allá del componente gastronómico, es la vida social, con quien me topo, con quien saludo, con quien me encuentro, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, también el mercado está afectado, su bolsillo, ¿sí? Entonces, si antes tenías el dinero para irte a comer una vez por semana, 4 veces al mes, pues ahora con suerte tiras una vez al mes. ¿Sí? Correcto. Entonces hay una afectación del poder adquisitivo, de la voluntad y la capacidad de pago. De tal manera que por eso es que se estima que los fine dining van a ser los más golpeados, ¿no? Y fine dining, obviamente, pensar un delivery de fine dining muy complicado. O sea, los que hacen verdaderamente fine dining. Claro, de ahí tenemos otra gama que está medio... De todos los días, pero se llama fine dining. Pero los que hacen realmente fine dining. En Quito, que habrá tal vez contados unos 6, 7 restaurantes, de Guayaquil tal vez unos 2 o 3, no habrá más. 12 horas. Son restaurantes que muy difícilmente pueden hacer servicios delivery, ¿sí? Por el detalle, por la cantidad de los tipos de cocciones, productos, salsas y todo lo que hay que hacer, claro. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, esos restaurantes efectivamente van a pasar bastante duro. Entonces, ¿cuáles son mis consejos en este sentido? Siempre me preguntan, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Número 1, todos los empresarios reducir todos sus costos fijos lo que más puedan. Y lastimosamente eso implica recurso humano, ¿sí? Yo no soy un promotor tampoco de
de despedir gente y demás, pero el recurso humano, el momento que no hay ventas, difícilmente se puede mantener, ¿no? Entonces se toca llegar a resoluciones tipo despidos. Los acuerdos que tanto se ha No pedido, ¿no? negociadas, o muchos se han ido por el famoso artículo 169, que te permite pues terminar la relación laboral en caso fortuito. En caso fortuito, obviamente, la pandemia, además de esta excepción, es un caso más que comprobado que es un caso fortuito, ¿no? Entonces, por eso muchos restaurantes, algunos públicamente lo han anunciado su cierre definitivo. Correcto, sí. Otros, por razones que no conocemos, pues obviamente entendemos, porque el rato que declaras una quiebra a tu empresa, pues no puedes lanzarte así nomás al mercado y decir, hemos quebrado. Entonces, en esos casos te toca mantener, pues, muy discreta tu decisión de haber cerrado tu negocio, ¿no? Pero en caso de Quito, para que tengas una idea, de los restaurantes que se pudo medir a través de la agremiación de restaurantes de Pichincha, esto también lo puede validar Diego Vivero, al momento creemos que ya 40% de los restaurantes de Quito ya no van a volver a abrir sus puertas. Y esto ha sido a través de encuestas y llamadas telefónicas, ¿sí? Ok. Y les hemos preguntado, oye, ¿qué pasa? ¿Vas a hacer? No, ya no abro, cerré definitivamente, no abro y no abro. ¿Sí? Entonces, esto a mí me preocupa más allá del impacto a la economía, más allá del impacto a toda la gente que se queda sin trabajo. A mí también me preocupa sobre el futuro de la gastronomía ecuatoriana, porque íbamos por tan buen camino, con una chef ecuatoriana con estrella Michelin. Teníamos a Quique Sampere, ya famoso por MasterChef, y el primer chef ecuatoriano que estuvo en Gourmet Channel, ¿no? Teníamos a Rodrigo Pacheco, que estuvo en esta serie de Netflix de Fan Table que se vio por el mundo entero, ¿sí? Entonces, ya teníamos Estrella Michelin, teníamos Gourmet Channel, teníamos The Final Table. ¿Qué nos faltaba? 50 Best. Y estamos empujando todo para que los de Ecuador esté dentro de la lista de 50 Best. Hicimos todo, ya políticamente, empresa, vinieron los directivos de 50 Best, estuvieron aquí presentes, ya todo listo para que Ecuador se esté dentro de la lista, ¿no? Pero ahora, hace pocos días hablaba con el CEO de 50 Best y me decía, oye, me decía, ¿qué va a pasar con Latinoamérica? Le digo, no lo sé. Me dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sacamos la lista? No lo sé, porque capaz sacamos restaurantes en la lista que no van a abrir. Que no van a volver a abrir sus puertas. Y sería como ilógico premiar al restaurante que tuvo que cerrar. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí que le vamos a hacer propaganda, dice. Él dice que sí va a abrir. aquí que sí. Oye, dice que sí va a abrir. Por suerte, Quique no abrió antes de la pandemia. Por suerte, él estaba pero estaba en remodelación, el man. Claro. Pero antes que sí abrieron, hay restaurantes, mira, previo a la declaratoria de emergencia, que justo coincidió que esa semana anterior tuvimos la visita de Tim Brooks, el CEO de 50 Best. En esa semana se abrieron 3 super restaurantes en Quito. 3. ¿Sí? De inversiones te hablo de $500,000 para arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces imagínate lo que representa esto, que a la semana te digan, oye, pana, tienes que cerrar tu restaurante y ahora a ver si aguantas, ¿no? Entonces es duro, muy duro. Con esos montos de inversión, o sea, cuando hablamos de eso, también yo creo que esto es súper importante. Cuando hablamos de este tipo de aperturas, yo creo que la gente sí debe saber que esas aperturas son montos de inversiones súper importantes, altos, solamente en montar la infraestructura, que ya, bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos a tener que ir despidiendo, pero André, obviamente quedas muy invitado. Además que, ¿sabes qué? Se me estaba pensando. A la segunda entrevista, ahora sí. A la segunda entrevista. Y podemos hacer una con el Quique y otra gente para hablar justamente de esto. Vamos a ver si hacemos un panel, ¿eh? Un panel además live, completamente. Me la voy a pensar, la voy a poner directamente en la agenda para ver si es que hacemos más o menos en junio, julio, y que definitivamente conversemos ya en ese momento también, porque ahora estamos arrancando con esto. Y eso creo que también hay que mencionarlo. O sea, todo lo que hemos conversado, obviamente es un tema de coyuntura, son medidas que se han tomado por la coyuntura. Sin embargo, por ejemplo, para mí, ya había, y tú me corriges, por favor, André, ya había unos protocolos, y como dijimos, por ejemplo, en el caso de las cadenas internacionales de hoteles, tienen sus protocolos muy estrictos. Además, que, por ejemplo, a mí me encantaba ir a uno de los hoteles que
porque abrió como su spa y de manera pública, algunos lo hacían, y yo iba con una seguridad fantástica porque obviamente dices, de por sí, como es cadena internacional, tiene que cumplir con todos estos protocolos. Y bueno, se notaba, ¿no? Muchas cosas se notaban. Entonces, también es una cuestión de hábitos. O sea, yo digo, hemos demostrado las dos caras del ser humano con esto, ¿no? Qué sucios que somos, así hablando bien a la quiteña. Y qué buenos modales tenemos. ¿Sí o qué? La pura verdad, sí. Entonces yo creo que piénsenlo, a todos los que han visto esto, piénsenlo, en qué grupo andaban. Y ahora todos tenemos que ser, qué limpios, qué buenos modales tenemos, ¿eh? Qué bien nos han criado, ¿eh? Esa es la nueva reinvención de la sociedad, así. Sí, imagínate, una sociedad que nunca debió haber perdido eso, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. En todo caso, yo, André, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Nos queda un millón de cosas de qué conversar, como decimos, ir al detalle. Sin embargo, por supuesto, les invitamos, como siempre, a seguir www.marketingactivo.com. Vamos a seguir trabajando con el sector turístico, que es uno de los sectores que me apasiona, que siempre he creído fielmente en él, para nuestro país, para Ecuador. Y obviamente veremos hasta qué pasa con la Academia de Gastronomía, André, ¿no? Sí. Que ahí estábamos. Sí, totalmente. Sí, bueno, estamos hemos compartido esta entrevista con André Obiol. Él es empresario y presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, y por eso es que hemos concentrado estos temas fundamentales para seguir en la reapertura, reactivación económica dentro de Ecuador y del mundo en general. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, invitamos para que sigan en todas nuestras redes sociales. Chao, André, nos vemos. Gracias, chao. Chao. Marketing activo, marketing activo, marketing activo.